Así que estás queriendo arrancar tu primera campaña de rol o la 10ª y querés que tus jugadores puedan recorrer un mundo lleno de posibilidades, intrigas y aventuras. Para eso tenés que crear un nuevo mundo, un mapa entero lleno de naciones, ciudades, organizaciones, cultura, criaturas, religiones, un trabajo enorme. Tenés que definir qué criaturas existen en tu mundo, qué amenazas se van a encontrar mientras viajan de un lugar a otro. Tenés que definir qué conflictos hay en este mundo y cómo los personajes se podrán llegar a ver envueltos en ellos y qué tendrán que hacer para salir victoriosos. Crear tu propio mundo de juego es una de las experiencias más gratificantes como Dungeon Master porque te permite expresarte en un millar de formas diferentes con las cuales intentar sorprender a tus jugadores. Pero te voy a dar un par de secretos o consejos. Primero que nada, si esperás a tener tu mundo completo antes de empezar a jugar, la campaña no va a arrancar nunca porque siempre va a haber nuevas cosas que hacer. Un nuevo mapa, una nueva región, una nueva organización que querés y un nuevo hilo o una trama que hilar. Y segundo, a nadie le importa. Bueno, sí les importa todo aquello con lo que puedan interactuar en realidad. De nada sirve que vos tengas planeada la línea sucesoria al reino de Tarkin con sus 15 herederos y cómo todos ellos pelean entre sí si los jugadores no se van a enterar de esto o no van a tener forma de interactuar o afectarlo en la trama. Sirve de decoración, de fondo para que por ahí puedas lanzar un rumor, pero si no sirve para crear aventuras y para interactuar, la verdad está en el fondo de más. Soy Andrés y esto es Lápices y Dados y vamos a hablar hoy sobre cómo empezar a crear tu primera campaña de D&D. Y cuando digo D&D me refiero también a Pathfinder, Nimble, Shadowdark, OSR y un montón de otros sistemas de rol de fantasía clásica. De todas maneras, estos consejos son totalmente agnósticos de sistemas y te van a servir para la mayoría de los juegos. El truco para escribir una campaña de rol en el fondo es no hacerlo. No hace falta un guión porque esto no es una película, una serie o un libro. Esto es una historia narrativa que le vas a armar entre vos y tus amigos. Y como ya dijimos que no necesitas un guión, no necesitas tener todo por adelantado. Lo que necesitas es tener una línea de ideas que vas a ir detallando a medida que la campaña avance. Las campañas oficiales o publicadas dan la impresión de que necesitas tener todo por escrito antes de empezar, pero porque esas están pensadas para hacer un producto que las va a comprar un Dungeon Master y no va a tener a quien preguntarle sobre cómo resolver las cosas. Entonces intentan ser lo más completas posibles, pero cuando estás creando algo desde cero y arrancando desde lo pequeño, no tenés que tener planeadas 50 sesiones. Antes de que planees la sesión 50, vamos a hablar de estadísticas. Según Wizards of the Coast, los dueños de Dungeons and Dragons, la mayoría de las campañas terminan alrededor de la 7ª sesión, o sea que ni hablar de la sesión 50. Planear la sesión 14 no tiene sentido. Así que vamos por partes y vamos a poner énfasis en lo que sí importa. Paso 1, elegir el tono. Lo primero que tenés que decidir es qué tipo de partida querés dirigir. Y con esto no me refiero a si vas a dirigir Dungeons and Dragons, Pathfinder o Nimble. A lo que me refiero es el género y el tono. Dungeons and Dragons, aunque es un solo juego publicado, no es una sola cosa. Es cientos de miles de juegos distintos porque cada mesa y cada partida es diferente. Tenés partidas de humor, partidas de horror y todo entre medio de lo que puedas hacer en base a lo que vos quieras crear junto a tus jugadores. Pero bueno, vamos a hablar de los 3 estilos principales que hay habitualmente en Dungeons and Dragons. Por un lado tenemos la fantasía heroica. En este género, los personajes se lanzan a derrotar algún peligro que se cierne sobre el mundo entero con sus poderes y habilidades. Es el género por defecto en Dungeons and Dragons 5ª edición, principalmente porque aquí los personajes tienen muchos poderes y habilidades, casi que rivalizan con los dioses en algunos momentos. Por otro lado tenemos la fantasía épica, en la cual los personajes son héroes, a veces comunes, como es el caso de Frodo o Bilbo, que se salen al mundo a cumplir alguna misión y vuelven luego a su casa victoriosos y más experimentados. Un ejemplo clásico también aquí es Dragonlance y la saga de aventuras de Dragonlance. Y por último tenemos Espada y Brujería o Grimdark. Imagínate a Conan el Bárbaro, Juego de Tronos, La Compañía Negra o en el caso de Dungeons and Dragons, Dark Sun. Los personajes aquí generalmente son héroes o antihéroes en un mundo oscuro, violento y generalmente moralmente gris. Muchas veces son mercenarios o espadas de alquiler que están intentando buscar gloria y dinero y nada más. Así como tenemos 3 géneros diferentes que ya hablamos, vas a ver que cada uno intenta aportar un tipo de sensación diferente al tipo de aventuras que vamos a tener. Nos dan diferentes opciones de mundos y de tipo de historias que vamos a narrar. Así que bueno, una vez que vos ya elegiste qué género o qué tono querés dirigir, antes de empezar la campaña, lo mejor es hablarlo con los jugadores para ver de que todos estemos en la misma línea y queramos jugar lo mismo. Alcanza con un mensaje en algún medio de contacto que tengas, por ejemplo WhatsApp, Discord o un mail o lo que sea. Agarrás y les propones qué es lo que querés dirigir. Por ejemplo, voy a dirigir Blades in the Dark arrancando tal fecha. El tono va a ser oscuro y serio, bastante violento y maduro. ¿Quién se suma? Y puede ser que no todos quieran jugar lo que vos estás proponiendo y eso está bien. Lo importante es que antes de empezar estemos todos más o menos en la misma sintonía para que le pongamos el mismo estilo y podamos disfrutarlo mucho más. Paso 2, crear un mundo
pequeño. No necesitas empezar con un mapa gigantesco con 4 continentes, 30 naciones y 20 religiones diferentes. Lo que vos necesitas para arrancar una campaña, y con eso te va a bastar incluso para muchas sesiones, es tener un área local de juego. Y cuando me refiero a área local, me refiero a que necesitas crear dos cosas. Por un lado, necesitas una base de operaciones, ya sea una ciudad, un pueblo, una fortaleza donde los jugadores van a volver entre aventuras y desde donde se van a aventurar a explorar la región circundante. Y luego, segundo, la región propiamente dicha. Alrededor de esta base de operaciones, ponele un mapa que sea una semana, 2 semanas a caballo como mucho en cualquiera de las direcciones. Vas a tener un mapa con sus bosques, montañas y demás, y vas a poner diferentes lugares que van a poder explorar y visitar. Y estos lugares van a ser los puntos focales de las aventuras que vos vas a ir proponiéndoles a tus jugadores. Tomemos un ejemplo clásico, el módulo El Fuerte en las Tierras Fronterizas, o su nueva edición, la caja de inicio, Héroes de las Tierras Fronterizas. Tanto el módulo como la caja de inicio tiene lo que te estoy diciendo, una base de operaciones y luego una región circundante donde va a ocurrir realmente la acción. Bueno, ya estás creando el mundo, ahora vas a necesitar mapas. Para la base de operaciones necesitas el mapa, no del todo. Por ahí te puede servir, incluso te puede servir a largo plazo para que luego haya situaciones o conflictos dentro de la base de operaciones, pero por ahí con un listado de lo que hay en la base de operaciones, qué tipo de comercios, los nombres de las tabernas, los PNJs importantes, las facciones que hay, diferentes situaciones o pequeñas aventuras que se puedan dar dentro de la base de operaciones, eso sí lo podés anotar y no hace falta un mapa. Si querés hacer uno, bárbaro. Puede ser un simple boceto a mano o cuán complejo como quieras. O tal vez que querés usar una herramienta de diseño como Photoshop o algo especializado como Incarnate o Wonderdraft. O tal vez puedes agarrar uno de los miles de mapas que hay dando vueltas en internet. Incluso hay un montón de páginas como Cheipeku o Cropox que ofrecen mapas que podés descargar y luego utilizás esos sin tener que hacer el trabajo de diseñarlo todo vos. Ya el mapa de la región es más importante. Tenés que definir dónde está ubicada esta base de operaciones específicamente, si hay algún río, si hay algún lago, montañas o bosques, algún desierto, qué hay alrededor, porque esto te va a permitir definir qué tipo de encuentros y qué tipo de aventuras va a haber en los alrededores. Luego de que tenés el mapa listo, ya lo puedes empezar a poblar de cosas interesantes para visitar. Un templo abandonado, la torre de un mago que vende objetos mágicos, o tal vez un pantano donde hay una saga que quiere hacer algún tipo de pacto con los aventureros. Los mapas que más te van a servir son los de estas localizaciones donde van a suceder las aventuras propiamente dichas, ya sea la torre del mago o a ese templo abandonado que dijimos que había en el bosque, o tal vez un puente que está vigilado por unos trolls. Estos lugares van a ser importantes porque probablemente va a haber combate o algún tipo de encuentro que requiera más detalle. Tener estos mapas te va a servir de herramienta para usarlos en futuros encuentros. Ahora, que estos mapas sean útiles, ¿quiere decir que te vas a poner a armarlos a todos antes de empezar a jugar e incluso saber si los jugadores van a ir ahí alguna vez? No, para nada. Lo que vas a hacer, los vas a ir creando a medida que los necesites y se te van a ir acumulando. Vas a tener cada vez más mapas y luego los vas a poder reutilizar en otras aventuras. Entonces, con el tiempo vas a hacer un archivo de mapas y de localizaciones que te van a servir. Puedes crear mapas entre sesiones por diversión, por supuesto, pero no te obsesiones en tener todos los mapas. También puedes tener algún mapa de las alcantarillas de la ciudad, aunque no planearas realmente un encuentro en el lugar, pero tal vez los personajes se meten en problemas y tienen que recorrer las alcantarillas. Y a ver, todos sabemos, los jugadores se van a meter en problemas, así que tené planeado en algún momento hacer algún mapa que no tenías planeado hacer. Hace unos momentos hablamos de usar mapas creados, por ejemplo los mapas de Cropox o los de Dyson Logos, que son totalmente gratuitos y a mí me encantan. Los podés utilizar y usar de inspiración. En lugar de planear voy a poner un templo, agarras un mapa que te gusta y decís este mapa va a estar acá y en este mapa va a suceder X cosa. Es una forma mucho más fácil de ponerte a pensar todo en dirección contraria. Vas a arrancar desde el mapa en vez de arrancar desde la idea. Además, si arrancas desde cosas que te inspiren como mapas o ilustraciones, vas a crear cosas probablemente mucho mejores que si sencillamente te pones a pensar de, bueno, tengo que poner 10 situaciones en el mapa para que no esté vacío. Igual es importante recordar que no necesitas crear contenido con el cual los jugadores no van a interactuar aún o incluso nunca. Los personajes pueden haber escuchado hablar del templo hundido de Uckmar, pero no necesitas más que un nombre, una localización y una breve idea de qué es lo que está sucediendo en ese lugar como para una semilla de aventura para que tus jugadores luego puedan ir y explorar. Luego, cuando los jugadores te digan queremos ir al templo hundido de Uckmar,
ahí haces el mapa y lo detallás y le metés más cosas. Este tipo de campaña que te estoy proponiendo le da a los jugadores un montón de libertad de ir hacia donde quieran. Eso sí, es importante de que entre sesión y sesión vos hables con ellos y sepas qué es lo que planean hacer como próximo paso, para que vos entre sesión y sesión puedes armar los mapas, las aventuras y las situaciones con las cuales se van a enfrentar en la próxima juntada. Y si una sesión termina en el medio de un dungeon y la próxima sesión arranca donde lo dejaron y tras terminar lo que estaban haciendo, antes de volver a la base de operaciones, los personajes quieren pasar por el templo hundido de Uckmar y todavía no lo tenés listo, tenés varias opciones. Ganar un poco de tiempo con algún tipo de encuentro aleatorio, utilizar algún otro mapa o alguna otra situación que vos ya tengas, o sencillamente podés hablarlo con tus jugadores y decirles: me dan un poco de tiempo para que vaya diagramando lo que vamos a arrancar y los primeros encuentros, o sencillamente cortás la sesión ahí, sos honesto y decís: bueno, la próxima sesión vamos al templo de Uckmar y arrancamos desde ahí. Bueno, ahora un poco más de detalles. Como dijimos, en vez de en todo un continente nos vamos a concentrar en la pequeña región donde están los jugadores. Si están en una taberna, ¿cómo se llama la taberna? ¿Cómo se llama el tabernero? ¿Qué relación hay entre el tabernero y alguno de los otros PNJs que puedas utilizar para darle más vida a la región o para generar historias? Lo importante es que siempre que crees algo intentes que te sea una herramienta para crear historias y aventuras. Para los nombres puedes crearlos vos, o si no puedes usar alguna tabla de nombres que el sistema te provea, o podés usar una tabla de nombres de otro sistema, o podés armar tu propia tabla de nombres, o si no tenés nada de eso podés hacer como George Martin y crear un nombre sencillamente agregándole letras a un nombre que ya existe. Por ejemplo, Edward le agregan una D y se convierte en Eddard. Samuel le agrega una W y se convierte en Samuel. O Rob, que le agrega otra B y se convierte en Rob. Pero bueno, se entiende, el sistema es sencillo. Lo importante es que tomes nota de los nombres de los PNJs, de los lugares y de todo lo que creas para que luego ese mundo sea creíble. La próxima vez que los personajes se encuentren con el granjero que le ibas a poner Martín y dijiste: no, le agrego Us para que suene más medieval, entonces le pongo Martinus. La próxima vez que se encuentre con ese granjero se tiene que llamar Martinus. Si van a la taberna, la próxima vez que vayan a la taberna, adentro tiene que estar Volgo, el tabernero, que era el nombre que le diste la sesión anterior. Siguiendo con los detalles, como te decía, ¿qué más hay además de la taberna? ¿Hay un herrero? ¿Hay un curandero o un clérigo que pueda curar enfermedades o lanzar hechizos? ¿Hay algún mago que permita identificar objetos mágicos o que pueda vender pergaminos o pociones? Todas estas cosas son importantes y por ahí son detalles más importantes que incluso armar un mundo entero que los jugadores nunca van a conocer. Es importante que aproveches y vincules a los PNJs con los lugares a donde están habitualmente. O sea, cuando vayan a la taberna, como dijimos, se van a encontrar a Volgo. Lo más probable es que lo encuentren ahí. Lo más probable es que si van a la torre de Melwen el mago, lo encuentren ahí, a menos que se haya ido de aventuras o haya sucedido algo. Tal vez cuando lo van a buscar no lo encuentran y eso es toda una misión en sí misma. A ver, cuando Harry busca a Hagrid, normalmente va a su cabaña de cuidador en los campos, o cuando buscan a Dumbledore lo encuentran a su oficina. Por su parte, Ollivander suele estar en su tienda de varitas. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. 3. La estructura. Hay dos tipos de campañas que se suelen dirigir. Hay más tipos, pero estas son las dos principales. Las campañas basadas en eventos que se centran en las acciones de villanos, NPCs u organizaciones en las cuales los personajes de los jugadores se meten en el medio para interferir. La maldición de Strahd o la tiranía de los dragones son dos ejemplos clásicos de Dungeons & Dragons. Tenés un villano, los objetivos del villano y qué es lo que tiene que hacer para salir victorioso, y qué es lo que deben hacer los jugadores para interferir y evitar que el villano logre sus objetivos. Por otro lado, tenemos las campañas basadas en lugares o localizaciones, que es lo que estamos diseñando principalmente. En estas, los personajes se ven envueltas en diferentes situaciones que se suceden en una región en particular, y no hace falta que todas estas situaciones estén vinculadas entre sí. Puede ser que haya 2 o 3 facciones, cada una intentando cumplir sus propios objetivos, y los personajes se van metiendo en las diferentes tramas y problemas que hay. Luego, aquellas tramas que los jugadores no fueron agarrando, vos podés ir avanzándolas fuera de cámara para que el mundo se vea vivo y realista, que suceden cosas y que no están esperando ahí específicamente que los jugadores vayan a luchar contra ellos. Entonces, ya que tenés un mapa con varias localizaciones y lugares alrededor de esta base principal, entre sesiones vos podés ir dejando ganchos o pequeños rumores para llamar la atención de tus jugadores y atraerlos hacia las diferentes tramas y aventuras. Cada ubicación en el mapa no necesita mucho más que eso, ser una ubicación en el mapa con un nombre, una idea de qué es lo que está sucediendo que te sirva para generar rumores y un gancho
para ofrecer a tus jugadores. Luego entre sesiones le vas a ir dando detalles cuando los jugadores se vean interesados en ir a esos lugares. A ver, ¿que podés crear más cosas y tenerlas listas? Sí, por supuesto, pero la idea es no sobrepreparar, no volvernos locos creando un mundo entero lleno de cosas que nunca vas a usar. Además, probablemente eso que creas en este momento y te gusta, tal vez dentro de 3 meses no sirve para lo que está sucediendo en la campaña, tal vez ya no te interesa o tenés que refinarlo. Entonces, lo mejor es ir creando a medida que lo vamos necesitando para que tenga más lógica y coherencia. Entonces dijimos que este era el paso 3, estructura, y básicamente no te tenés que preocupar por la estructura, porque los jugadores van a ir y hacer lo que ellos quieran, y si vos tenés algún plan, los jugadores lo van a romper. Entonces no te preocupes, vos vas creando, vas dejando ganchitos, miguitas y cositas para que los jugadores se entretengan y vas a ver que es mucho mejor y más divertido de esta manera. Para una campaña en general hay solo 2 sesiones que puedes planear realmente. La primera para arrancar y la última cuando decís, bueno, se acabó la campaña. Y ya la última, como ya vimos con la estadística que decía Wizards of the Coast, tampoco la podés planear mucho. ¿Para qué vas a planear que en la sesión 22 derroten al villano en la cima de la montaña si tal vez no llegás a la sesión 10? Sé que me estoy repitiendo, pero es importante que esto nos quede bien grabado en la cabeza. Porque una vez más, recordemos que los jugadores y sus personajes son los protagonistas. Entonces, planear tanto como planear no tiene mucho sentido. Porque si vos planeas algo y los jugadores no lo quieren hacer, puede existir la probabilidad de que vos termines forzando la trama. Porque lo que vos creaste te gusta y te parece que está muy bueno. Pero ahí vas a estar haciendo railroading, ya vamos a hacer un video sobre eso, que no está muy bueno que digamos. Porque básicamente estás quitándole a los jugadores la posibilidad de elegir realmente lo que quieren hacer. Tal vez le vas a estar dando opciones que no son opciones, y cuando los jugadores se dan cuenta de que los estás encarrilando, generalmente no les gusta. Y hay 2 opciones: o se van a rebelar y van a intentar romper de la campaña a propósito, e incluso a veces puedes que abandonen la mesa. Campañas como la Maldición de Strahd u Horror en el Orient Express dan a los jugadores un orden de sucesos y situaciones que se van a ir desencadenando a lo largo de la historia o que deben suceder para que la historia avance. Pero estas son historias que han sido creadas por profesionales o equipos de profesionales que han trabajado durante meses, a veces tienen bastante testeo y pruebas, y muchas veces pueden tener respuestas a acciones inusuales o caminos diferentes que podrían querer tomar los jugadores, pero no tienen todas las opciones posibles, porque es imposible predecir todas las combinaciones de jugadores, de clases, de personajes, de niveles y demás. Lo que yo quiero que te lleves de acá es que no necesitas tener la estructura para 50 sesiones ya todo escrito renglón por renglón. Lo que vos necesitas es un boceto o un pequeño croquis que te va a servir para ir ampliando y creciendo a medida que tu campaña lo necesite. Para ser honesto, yo he dirigido campañas que han durado más de 3 años jugando todas las semanas sin planear más de 1 o 2 sesiones más adelante. Paso 4. Planear el final. Bueno, hablamos de que mucho no podés planear, pero en algún momento tenés que decir cuándo va a acabar la aventura. Podés armar una campaña que dure eternamente, una campaña que no tenga final realmente. Vas enganchando aventura tras aventura, trama tras trama. Es más, hay campañas de gente que lleva 40 años jugando, pero lo más normal es que vos planees un momento de cierre o un final para alguna o todas las tramas que están sucediendo. Por ejemplo, los villanos principales de tu campaña son un culto que quieren convertir a su sumo sacerdote en un lich, y te gustaría que los jugadores se enfrenten a él en un templo en lo profundo de la infraoscuridad. Pero como los jugadores son jugadores, el plan que vos estás armando no tiene sentido que vos digas se van a enfrentar a él en la sesión número 27. Tal vez los jugadores deciden infiltrarse en el culto, algo que vos no tenías planeado. Luego llegan hasta el escondite del sumo sacerdote y lo derrotan antes de que se convierta en lich. Entonces, tu plan específico de cómo termina la campaña no es lo importante. Lo importante es cuál es el final, cuál es la meta para que tus jugadores tengan objetivos específicos para tomar decisiones que sean entretenidas y puedan vivir aventuras que sean realmente memorables. Tienes que dejar que el final sea flexible. Hay muchas formas de terminar una campaña, pero la única incorrecta es en la que los jugadores y vos se terminan aburriendo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensan ustedes? Compartan su opinión en los comentarios, y si les gustó, no dejen de darle like y suscribirse al canal, que no cuesta nada y ayuda a crecer y que llegue a más gente. También pueden unirse a la comunidad de Discord para seguir hablando de este tema y de un montón de otros temas relacionados a juegos de rol. Esto ha sido todo por hoy. Espero verlos pronto y hasta entonces les deseo que los dados rueden siempre a su favor. Nos vemos. Adiós.